Bienvenido a un video más de Principios de Torá. En este video lo que vamos a ver hoy es qué o quién es un rabino. Ahora, esto es basado en el conocimiento que yo he adquirido. Muchas veces siempre vas a tener mi personalidad metida en mis videos. Y nuevamente, si te gustan estos videos, si te identificas con el mensaje que yo trato de transmitirles, pues entonces suscríbete y comparte estos videos para que otras personas se puedan beneficiar. Ahora, el tema de un rabino, ¿qué es un rabino? ¿Quién es un rabino? Es un tema bastante malentendido. Es de los temas que trato de explicar aquí, porque normalmente la gente llega a tener expectativas o ideas irrealistas de lo que es un rabino. Entonces, no necesariamente lo que la gente piensa que es un rabino es lo que realmente es. Vamos a ver en este momento qué es un rabino. Ahora, el término rabino, obviamente es un término en español, proviene de lo que es rab o rabí. Ahora, esto hace alusión a algo grande, a una persona que es grande en sabiduría, en estatura espiritual. Y esto es un término relativamente reciente que empezó en la época de la Mishnah y del Talmud, aproximadamente en los años primero de la era común, donde se hacía referencia a una persona que obtuvo una semijá. ¿Qué es una semijá? Literalmente semijá es apoyar, que el maestro de este alumno apoyó las manos sobre su alumno cuando éste ya estaba preparado para tomar decisiones en cuestiones de la halajá. Ahora, este personaje que le tuvo que dar la semijá, el rabino previo que le dio la semijá, que le dio la ordenación, el título a su alumno, tuvo que haber tenido asimismo una ordenación de su maestro, y este maestro de su maestro hasta llegar a Moshe Rabbeinu, a Moisés, nuestro maestro, donde él mismo le dio semijá a Yehoshua, a Josué, quien fue el líder siguiente a Moshe, que ayudó al pueblo de Israel a entrar a la tierra de Egipto, a entrar a la tierra de Israel. Entonces, él fue el primero en obtener una ordenación rabínica, digamos, una ordenación a semijá, donde Moshe literalmente lo que hizo fue apoyar las manos sobre él, y en ese momento que apoyó las manos sobre él, dicen nuestros sabios que la mitad de la sabiduría de Moshe se fue transmitida a Yehoshua. Entonces, este es el momento donde empezó la semijá y así continuó hasta la época del Talmud, donde desafortunadamente, porque Hashem así lo deseó, todos los rabinos que tenían esta semijá, que tenían esta ordenación especial desde Moshe Rabbeinu, fueron asesinados. Esto hizo que se interrumpiera completamente la transmisión original de la semijá, de la ordenación. Sin embargo, el término de rabí o raf, utilizándose raf para referirse a los sabios provenientes de Babilonia y rabí para referirse a los sabios provenientes de Eretz Israel, este término se siguió utilizando de manera indistinta en las generaciones posteriores, donde los sabios, los grandes sabios de la generación o grandes eruditos llegaban a tener esta ordenación también de maestro-alumno. Sin embargo, ya no tenían la misma fuerza, el mismo peso que tenía en la época del Talmud. En la época del Talmud, una persona que tenía semijá era una persona que podía ser parte del Sanedrín, podía ser parte de la corte mayor de 71 ancianos o 71 grandes sabios de la tierra de Israel. Estos 71 sabios o cualquier persona con esta semijá tenía la autoridad de juzgar en cuestiones de Dinei Nefashot. ¿Qué son Dinei Nefashot? Cuestiones capitales, varias cuestiones que hoy en día ya no se tiene la capacidad de juzgar, sino solamente a veces en la tierra de Israel y solamente por personas que tienen esta ordenación desde Moshe Rabbeinu hasta ahora. Sobre cómo se va a restaurar esta semijá, si es que ya se acabó y ya no hay una continuación, cómo vamos a tener un Sanedrín posteriormente para poder elegir reyes, para poder elegir ir a las guerras, etcétera, cómo vamos a hacerlo. Maimónides escribe, basado en su opinión, que cuando la mayoría de los sabios en la tierra de Israel decidan ponerse de acuerdo para restablecer esta semijá, podrán hacerlo. Esto es un tema que está en cuestiones de debate. Durante la época del Shulchan Aruch en los años 1500, cuando muchos volvieron a la tierra de Israel, se trató de hacer esta restauración de la semijá por el maestro de Rabbi Yosef Karo, el autor del Shulchan Aruch, y él tuvo semijá de parte de su rabino. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo y por lo tanto esto no se continuó, y por lo tanto no se continuó con este proyecto que tenía de restablecer el Sanedrín. Es otro tema. Volvamos al nuestro. En la actualidad, aquellas personas que tienen semijá, aquellas personas que tienen una ordenación rabínica, es bastante simple obtenerla. Realmente
una persona que quiere obtener el título de rabino solamente tiene que estudiar en una escuela, en un curso rabínico, donde van a estudiar un tema específico de la halajá que él haya decidido y va a estudiarlo a fondo, a profundidad, para conocer a lo mejor mucho o poco, más que el promedio del tema en específico. Puede ser el tema de Shabbat, puede ser el tema de Nidá, puede ser cualquier tema en específico que él quiera dedicarse. Y al final va a contestar uno o varios exámenes con su rabino, o no necesariamente tiene que ser su rabino, y después de pasar este examen va a obtener la ordenación rabínica. Ahora, los rabinos, de hecho, como se hace hoy en día, ni siquiera tienen que conocer a la persona que está obteniendo esta ordenación, este título rabínico, como hoy en día se hace. El rabinato de Eretz Israel da constantemente certificados o títulos de rabino a muchas personas que simplemente nunca conocieron y que pasaron el examen, pasaron bien el examen, y ellos decidieron que debido a que pasaron el examen están listos para tener la ordenación y para contestar preguntas y tomar decisiones al respecto del tema en el cual hayan pasado su curso, hayan pasado este examen. Entonces, esto nos lleva a que hay muchas personas hoy en día que puedan tener el título de rabinos y ser expertos en un área de la halajá y no tener conocimientos en otras áreas de la halajá. Y esto es completamente normal y no hay nada malo en ello. Pero por otro lado también vamos a tener personas que, a pesar de tener el título de rabino, son personas que no tienen buenas cualidades. Pueden ser personas, como existe hoy en día, personas vulgares que se la pasan perdiendo su tiempo en las redes sociales, insultando a las personas que no creen como ellos, alardeando de su título de rabino, cuando realmente están haciéndole un desprecio a este título, ¿no? Entonces, lamentablemente, hoy en día existe eso y esperemos que no se vuelva algo común, de personas que albergan este título y se ponen y son personas que simplemente no se han dedicado a refinar sus cualidades de carácter, no se han dedicado a pensar en sus acciones antes de realizarlas. Simplemente ellos pasaron un curso y exámenes sobre un área en específico, y por eso llegaron a esto. Otra cosa que no es un rabino, es una persona, es un consejero. Muchos rabinos sí lo son, muchos rabinos sí tratan de ser experimentados en el área, sí tratan o incluso en la misma escuela rabínica, hay escuelas rabínicas que dan cursos de consejería matrimonial, consejería con los hijos, consejería personal, en los negocios. Hay personas que sí se dedican mucho a investigar en el tema para poder ayudar a los miembros de su comunidad en estas áreas que muchas veces van a ser buscados para estas áreas, pero eso son unas cuantas personas. Eso es más bien la excepción a la regla, más que la regla misma, porque la mayoría de las personas no se dedican a esto y por lo tanto va a haber muchos rabinos que tengan malos matrimonios, va a haber muchos rabinos que que no estén en una buena familia. Entonces tienes que tener cuidado al respecto. No pienses que porque tiene el título de rabino ya es consejero matrimonial o ya tiene experiencia en todas las áreas de la Torá, del Talmud, etc. No, esta persona pues puede ser que haya adquirido su título. ¿Por qué? Porque pasó un examen con alguna institución y eso le ayudó a obtener el título que ahora está albergando. Entonces tienes que tener mucho cuidado al respecto antes de estar hablando de tus problemas personales o aconsejándote con personas que a lo mejor ellos mismos no tienen el matrimonio que tú quisieras tener. Ahora, por otro lado, hay muchas personas que no tienen el título de rabinos y que son personas que podrían contestar cualquier examen de cualquier institución o podrían sin ningún problema ayudar a alguien. O sea, hay personas que tienen muchísimo conocimiento en la Torá, que tienen muchísimo conocimiento en todas las áreas de la halajá, sin embargo a ellos no les interesa adquirir el título en lo absoluto. Entonces, existen muchas personas así, y hay personas que se dedican a la comunidad y que no tienen el título, pero la comunidad les llama rabinos. ¿Por qué? Porque son el líder comunitario y tienen la experiencia, tienen el conocimiento, y entonces esas personas merecen el título de rabinos, aunque no hayan tenido formalmente esa ordenación de algún otro rabino. Por otro lado, hay personas que buscan adquirir este título como un medio de ingreso, como un trabajo. Hay personas que
prefieren dedicarse, en lugar de dedicarse a temas, digamos, los mundanos, prefieren dedicarse a temas kodesh, temas de santidad. Entonces prefieren estudiar para ser rabinos, para ayudar a sus comunidades, que estudiar otros temas y trabajar en otros temas. Entonces estas personas están viendo su ordenación rabínica más que nada como una oportunidad de trabajar en algo sagrado y obtener su manutención y para él y para su familia de esta manera. Y por lo tanto puede haber que haya personas que no sean tan apasionadas en el tema de espirituales, en los temas de santidad, pero ellos lo ven más que nada como una oportunidad de un trabajo bueno, un buen trabajo que sea en cosas de santidad. Ahora hay otras personas que pueden ser muy apasionadas en lo que hacen y por eso quisieron ser rabinos. Hay muchos que no eran religiosos, se volvieron religiosos y buscan la oportunidad de ser rabinos para poder influenciar a las personas, para poder ayudar a las personas que a lo mejor tienen una experiencia similar a la de ellos, a poder cambiar como ellos lo hicieron, ¿no? Entonces hay muchos casos, hay muchos rabinos, cada rabino es una historia, cada rabino es diferente. Hay rabinos grandísimos que tienen el título y que se lo merecen y que son personas que saben muchísimo en todas las áreas de la halajá. Y hay de todo. El título de rabino no te dice nada por sí mismo si no conoces a la persona, si no has escuchado sus conferencias, si no has escuchado cómo hablas, leído sus libros. Y si tú mismo no sabes nada, pues entonces es más complicado, más fácil que la gente te llegue a engañar. Ahora, para resumir, entonces hoy en día un rabino es una persona que estudió en un tema específico, que puede ser temas de estudiar para rabino general. En otras palabras, estudia los temas de la halajá general, de manera general. Estudia los temas del rezo, de la sinagoga, del Sefer Torah, estudia los temas de leyes de nidá, leyes de kashrut, estudia leyes de cómo casar a las personas, cómo enterrar a las personas, todo lo que se necesita de un rabino comunitario para poder guiar a la comunidad en lo que necesite, en el momento que lo necesite. Entonces, esto es una de las formas de estudio y están las maneras de estudio de manera específica, donde agarran el tema de Shabbat y lo estudian a profundidad, agarran el tema de Kashrut, de Surbe Éter se llama, y lo estudian a profundidad. Y así diferentes áreas que se dedican a estudiarlo en profundidad. Hay muchas personas que han estudiado varios de estos temas. Estudiaron temas de cómo ser un sofer, cómo ser un escriba, y cómo ser un shohet, cómo ser la persona que degüella a los animales de manera ritual, y cómo ser, cómo las leyes de Shabbat de profundidad, etcétera, etcétera, y hacer moalim, cómo hacer circuncisiones. Todos estos temas los estudiaron a profundidad y van de un tema a otro porque les gusta el estudio de la Torá, porque les gusta hacer diferentes cosas, etc. Cada tema, cada persona es un individuo y cada persona tiene su propia historia, cada título de rabino tiene su propia historia. Entonces, que va a otro punto muy importante es no juzgues a las personas por sus apariencias. Va a haber personas que tengan toda la pinta de judíos, que tengan el sombrero, que tengan las peot, los caireles, que tengan la barba muy larga y que son completamente ignorantes de cualquier cosa que tenga que ver con el judaísmo más que con lo básico que hace todos los días, que son personas que no tienen buenas midot, que son personas que se enojan fácilmente y que insultan y que pueden ser malas personas. Y hay personas de estas mismas que tienen títulos de rabino. Entonces, pero hay otras personas que con todo eso son personas íntegras y hay personas que se visten normal, que no se visten de blanco y negro, sino que se visten de colores y aún así son grandes sabios, grandes eruditos, con buenas personalidad, con una familia hermosa, etcétera. No puedes juzgar a la persona por sus apariencias. Ya sea que sea barba larga y todo, puede ser tanto una excelente persona como una mala persona, un gran rabino como un ignorante. Igual una persona que se viste de colores y no de blanco y negro puede ser una gran persona. O sea, no tienes que juzgar a la persona por sus apariencias, sino más bien por conociendo a la persona. Cuando vayas a escoger a un rabino, tienes que entender, no porque sea rabino, uno, es una buena persona. Dos, no porque sea rabino puede aconsejarte en cuestiones de matrimonio, en cuestiones de tus hijos. Tienes que entender que debes saber. Y tres, no porque sea rabino sabe de todo. O sea, puede ser que este rabino haya estudiado para diferentes cosas o puede ser que haya estudiado para cosas específicas y por lo tanto las otras puede ser que esté un poco más débil en otras áreas. Un buen rabino no te va a decir, si ya consultaste con él, vete con él, él es tu rabino. No, un buen rabino te va a decir, yo no sé en este tema, mejor consúltalo con otra persona. Y si tú vas a querer ir a hacer doble consulta con un rabino, con otro rabino, un buen rabino no se va a enojar por esto. Al contrario,
Si tú tienes un asunto muy importante, como de la misma manera que no le dedicarías un asunto de una operación al corazón a una sola opinión médica, tampoco en asuntos importantes tendrías que dedicarle solamente a un rabino específico, ¿no? En cuestiones de la halajá tienes que tratar de seguir una sola opinión, tienes que elegir a un rabino porque hay muchas opiniones en cuestiones de la halajá y mientras tú no tengas la capacidad de entender los temas y estudiarlos por ti mismo y llegar a tus propias conclusiones, entonces tienes que depender de la opinión de una persona que ya las haya estudiado y que sea experta en las áreas y que tú decidas seguir sus opiniones tanto para las partes estrictas como las que no lo son tanto. O sea, tú tienes que seguirlo a esa persona y no simplemente estar dedicando. Pero hay cuestiones más importantes o cuestiones que a lo mejor tú vas a escuchar a tu rabino que dice A y escuchas a otro rabino decir B y lo explicó de tal manera que es claro y le tratas de preguntar a tu rabino, pero tu rabino no te da una respuesta tan satisfactoria, tú no tendrías por qué seguir exactamente a tu rabino a ciegas. No somos robots, tenemos capacidad de pensamiento y tenemos capacidad de elección. Tenemos que elegir a un rabino para que nos saque de las dudas y para que nos lleve por el camino correcto. Sin embargo, la decisión final la tienes que tomar tú. Entonces, son ideas generales que hemos hablado ahorita en el tema de quién es un rabino. Hay más por hablar, pero vamos a dejarlo por aquí. Cualquier pregunta con gusto lo pueden hacer. Yo no soy rabino, pero estoy estudiando para rabino. Que es algo que pues muy simple, es un estudio que te dan las cosas ya en español, en línea. Entonces, es un estudio que, o sea, yo no me sentiría tan orgulloso de decirme rabino después de terminar este curso, porque realmente yo todavía no tengo la capacidad de estudiar una Gemara en hebreo directamente en arameo, no tengo la capacidad todavía ni siquiera de estudiar completamente el Shulchan Aruch y entender completamente lo que dice. Todavía me falta mucho, entonces no me sentiría orgulloso de al terminar que me dijeran rabino, siendo que yo sé que no estoy todavía a la capacidad para poder llegar a tener ese nombramiento. Pero aún así, el punto es estudiar halajá, el punto es poder ayudar a los demás, poder ayudar en lo que uno pueda, y a veces uno va a saber más aunque no sea rabino en algunos temas porque lo has estudiado más que una persona que puede ser rabino que no ha estudiado ese tema en específico. Entonces, ten confianza en tu propio conocimiento, pero también ten duda de él a la vez para que puedas tener la humildad de preguntar en las cuestiones que tengas duda y de estudiar y de aprender de los demás, que es lo que más lejos te va a llevar. Entre más tengas la capacidad de aprender a las demás y decir yo no sé, me puedes enseñar, y de poder ir comparando opiniones y de estar inmerso entre judíos, entre comunidades, te vas a ir dando cuenta de la diversidad de opiniones que existe, y la diversidad de rabinos que existe y de la diversidad de personas que existe en el mundo allá afuera, en el mundo judío, en el mundo religioso. Entonces, trata de no encerrarte en tu gueto, no encerrarte en tus ideas, no encerrarte en una sola comunidad, sino trata de ir conociendo más rabinos, conociendo más perspectivas, escuchando más, igual ideas que a lo mejor a veces no estás tan de acuerdo. Son ideas que van de acuerdo a la Torah, son ideas ortodoxas, pero a lo mejor tu rabino siempre les echa a tierra. Bueno, trata de escucharlas, trata de ver si realmente o sea, entre más estemos dispuestos a escuchar a los demás, más tolerantes vamos a ser. Entonces, no tienes que estar de acuerdo con alguien para ser tolerante, simplemente tienes que tolerar que hay opiniones diferentes a la tuya y tener la capacidad de aceptar y de entender que ellos también son judíos y que tienes la obligación de amar a tu prójimo como a ti mismo. Tienes una prohibición de odiar a cualquier otro judío, tienes la obligación de no guardar rencor contra las personas. Entonces son todas esas cosas que son bastante complicadas, y espero que podamos juntos ir creciendo en todo esto y podamos alcanzar los niveles que cada uno se ha puesto como meta. Nuevamente, si esto te sirve, si esto es de utilidad, por favor compártelo. Si tienes dudas, comentarios, errores, puedo cometer muchos, puedes comentármelos ya sea en el correo que está en la descripción o simplemente en los comentarios. Muchas gracias.